¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Culminamos nuestro estudio de la lección La Educación. Queremos agradecerles por habernos acompañado. Queremos desearles lo mejor para ustedes en el año que viene y en el estudio también que viene de nuestra lección de escuela sabática. Bienvenidos al último comentario de este año 2020. Está titulado El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. El texto para memorizar primero a los Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un poeta que temía la muerte se preguntaba cómo alguien podía vivir sin saber con certeza qué amanecer, qué muerte, qué destino le esperaba a la conciencia más allá de la tumba. Creó en su poema lo que dio a llamar el Instituto de Preparación para el Más Allá. No obstante, ¿cómo podríamos prepararnos para el más allá si ni siquiera sabemos lo que pasa con una persona allí? Afortunadamente, la Biblia nos da una visión amplia del tema del cielo, la tierra nueva, la educación y la vida que tendremos durante toda la eternidad. Como hemos visto durante todo el trimestre, el Instituto de Preparación para el Más Allá es aquí y ahora, en esta vida, y toda nuestra educación, independientemente del campo de estudio, debería estar preparándonos para ese más allá. En este estudio veremos lo que nos dice la inspiración sobre la mejor escuela de posgrado, una escuela que dura para siempre y donde estaremos aprendiendo y creciendo a lo largo de toda la eternidad. Lo que dice el comentario es que muchos se preocupan por qué pasa después de la muerte. Pero también lo que podemos reflexionar es que las multitudes se preocupan por el más allá. Pero la pregunta es, ¿están preocupados por lo de acá? ¿Están preocupados por lo del más acá? ¿Cómo esperamos vivir en el más allá si no estamos preocupados por cómo se ha de vivir en ese más allá? Así que, hermanos queridos, es una reflexión para cada uno de nosotros. Si cada persona se detuviera un momento a pensar en la muerte, en qué pasa después de la muerte, qué hay que hacer para que tengamos una esperanza después de la muerte, creo que muchos reflexionarían y tomarían decisiones. Pero a veces se preocupa más la humanidad por las cosas de este mundo, por su casa, su carro, su trabajo, por lo que aquí tenemos, por lo que nos atañe a lo de acá. Y eso no lo vamos a llevar, eso se va a quedar acá. La pregunta es, ¿el destino de los muertos? ¿Qué pasa después de la muerte? Porque la inquietud de muchas personas es en cuanto al tiempo que aquí vivimos. Puede parecernos mucho. Nos parece quizás que es largo el tiempo por las penas que aquí tenemos, los sufrimientos, los trabajos que pasamos. Pero esto es breve, hermanos queridos. Podríamos vivir aquí 80 años y 80 años pasan en un momento. Créanlo que muchos no se dan ni cuenta cuando ya su salud está deteriorada y aún sin ser tan viejos piensan yo qué hice con mi vida. Dañaron la salud, ahora están tratando de recuperarla. Lo más lógico es que una persona se pregunte o averigüe cuál es el destino, qué le espera a los muertos. Los siguientes pasajes nos ayudan a comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y todos tienen una particularidad. Hablan de la vida eterna. San Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, éste tendrá vida eterna. El texto más conocido de todos, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así sucesivamente, Juan 5:13, 1 Timoteo 1:16, Juan 4:14, 6:40, Tito 3:7, Judas 21.
conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Les comparto este pensamiento. La vida eterna tiene mucho sentido en razón de la cruz. A la luz de la cruz, nada tiene sentido, salvo la vida eterna. Que el Creador de los mundos, el que hizo el universo, Hebreos 1:2, aquel en quien vivimos y nos movemos y somos, Hechos 17:28, Dios tuviese que encarnarse como ser humano y morir en esa carne. ¿Para qué? Para que finalmente nos pudramos como un animal muerto en la carretera. Toda la eternidad será el tiempo que Dios destinará para que nosotros disfrutemos de la vida, de una vida sin dificultades. Parecería difícil, hermanos, pensar en que los momentos malos que vivimos en este mundo puedan ser compensados con una eternidad de una vida sin penas, de una vida sin dolor, sin muerte. Creo que vale la pena. Vale la pena que lo reflexionemos. Vale la pena que pensemos que este corto tiempo que aquí vivimos deberíamos vivirlo de la mejor manera y deberíamos pensar siempre en función de la eternidad. ¿Qué le dirías a alguien que muestra total indiferencia por lo que suceda después de la muerte? ¿Cómo puedes ayudar a esa persona a ver cuán ilógica es realmente esa postura? Creo que lo mejor que le podríamos decir es lo que Cristo casi grita a la humanidad. Marcos 8:36. ¿Qué ganaría el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiere su alma? Una existencia nueva. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Cuán diferente de este mundo será nuestra nueva experiencia, una experiencia en la que ya no habrá muerte, tristeza ni dolor. Un cristiano estaba hablando con un amigo sobre la esperanza del Evangelio, la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo. Esta persona respondió negativamente a la idea en general. ¿Vida eterna? Expresó, estremecido. ¡Qué pensamiento tan horrible! Nuestros 70 u 80 años aquí ya son bastante malos. ¿Quién querría prolongar esto para siempre? Eso sería un infierno. Esta persona tendría razón, si no fuera porque no entendió que la promesa de la vida eterna no es una mera continuación de esta vida aquí. Por favor, ¿quién querría eso? Al contrario, como dice el versículo anterior, las cosas viejas pasaron y todas las cosas se habrán vuelto nuevas. Se subestima el cielo, ¿no? Se subestima el cielo cuando se piensa de esa manera, porque por supuesto que sería una tragedia vivir eternamente y vivir con los dolores que vivimos, ¿no? Sufriendo. Y de hecho ese fue el motivo por el que el Señor sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, para que no tomaran del árbol de la vida y entonces fueran pecadores eternos. Pero mis hermanos queridos, la esperanza que todos tenemos es vivir la vida, una vida sin dolor, una vida sin tristeza, como Dios espera para nosotros. Segunda de Pedro 3:10-13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21, 1-5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es interesante, amigos, la expresión no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. La pregunta aquí es, ¿cómo en el mundo cristiano se habla tanto de un infierno eterno? Este texto contradice esa postura totalmente. En las nuevas cosas que Dios hará, en la renovación de todas las cosas, no habrá muerte, ni dolor, ni clamor. Quiere decir eso que no habrá un infierno eterno, como tantos lo están asegurando. Entonces conoceremos. El cielo es una escuela, su campo de estudio el universo, su maestro el omnisapiente. En el Edén se estableció una extensión de esa escuela, y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Este pensamiento está en el libro La educación de Elena G. de Foy, página 271. Si eres como la mayoría, tienes muchos interrogantes. Interrogantes sobre el pecado, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, sobre por qué sucedió esto o aquello o lo otro. También tenemos preguntas sobre el mundo natural y todos sus misterios. Por más que la ciencia haya logrado avances increíbles al ayudarnos a comprender más sobre el mundo y el universo en general, aún queda mucho por hacer. Desde las formas de vida más simples hasta el cielo sobre nuestra cabeza. Desde el movimiento de las partículas subatómicas hasta las galaxias en sus órbitas, que se encuentran dispersas por el cosmos. Nos enfrentamos a una realidad que es mucho más grandiosa y profunda de lo que nuestra mente ahora puede comprender, especialmente con el poco tiempo que tenemos aquí y ahora para estudiar estas cosas por nuestra cuenta. Por otro lado, al tener una eternidad para estudiar, entonces sin duda resolveremos muchos misterios. Les quiero recordar Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Primera a los Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera a los Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. La promesa es que las cosas que ahora permanecen ocultas, que no comprendemos, entonces serán claras para nosotros. ¿Qué dudas serias pesan sobre tu corazón? Cuando dice aquí la pregunta seria, son cosas que tienen peso, porque hay preguntas que realmente son ociosas, pero ¿qué preguntas serias están en tu corazón? ¿Qué cosas te parecen ahora tan incomprensibles? Aprender a confiar en Dios por las cosas que entiendes. ¿De qué manera pueden ayudarte con las cosas que ahora no entiendes? La escuela en el más allá. Segunda a los Corintios 4:17 y 18. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como hemos visto en nuestro estudio, el tema está centrado en la vida eterna. Una vida eterna para estudiar, para
estar siempre en función de la investigación. ¿Te imaginas cómo sería? ¿Cómo sería una vida sin ningún tipo de sobresalto, ningún tipo de dolor o estrago que el pecado ha causado? Y una vida donde se va a estar siempre aprendiendo, conociendo de Dios. Recuerden que uno de los temas para estudiar por la eternidad será el misterio de la redención. Apocalipsis 21 nos presenta toda esa restauración. Y no olviden que en ese más allá están las promesas que el Señor tiene para nosotros. Lastimosamente, la humanidad no lo comprende, no se interesa. Y si no se interesan por el más allá, pues menos se van a interesar de cómo vivir aquí. Cuando tú y yo pensamos en ese futuro glorioso, entonces nuestra vida cobra sentido aquí. ¿Qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se descorra el velo que oscurece nuestra vista y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos apenas vislumbres por medio del microscopio? Cuando contemplemos las glorias de los cielos que ahora solo podemos entreverlas por medio del telescopio. Cuando borrada la mancha del pecado, toda la tierra aparezca en la hermosura de Jehová, nuestro Dios. Allí el estudio de la ciencia podrá estudiar a fondo la creación sin ni el más mínimo vestigio del mal. Escuchará las melodiosas voces de la naturaleza y no oirá ninguna nota de llanto ni grito de dolor. En todo lo creado encontrará nuevos conocimientos. En el vasto universo contemplará el nombre de Dios impreso en grandes caracteres. Y ni en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo quedará ningún vestigio del mar. La Educación, página 273. Llegamos al día jueves. Está titulado este tópico El Gran Maestro. Y el tema central de la enseñanza de Cristo siempre fue la salvación, la vida eterna. Cómo nosotros hemos sido llamados a vivir en ese mundo de gloria. Mis queridos hermanos, si leemos detenidamente Mateo 5:2, Marcos 4:2, Lucas 19:47, Juan 6:59, encontraremos esas enseñanzas en palabras de Jesús. ¿Por qué a Cristo en el cielo se le hizo la siguiente pregunta? Zacarías 13:6. Y si alguien le pregunta, ¿qué heridas son esas en tus manos? Él responderá, las recibí en casa de mis amigos. ¿Por qué se le hizo esta pregunta al Señor? Porque una de las cosas que siempre veremos serán las cicatrices en sus manos. Posiblemente muchos no supieron de eso. Aunque sacrificaban los corderos, no llegaron a tener una visión clara de lo que pasaría en el futuro en su favor. Cristo moriría en la cruz. El gran Maestro, el que quiere que estemos con Él por los siglos de los siglos. En la casa de mi Padre, dice Juan 14, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente. Con la arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro y miriadas de miriadas y millares de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz
y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Conflicto de los siglos, página 657. De todas las cosas, las que más admiración causará a los redimidos será el sacrificio de Cristo en su favor. Recordemos un poco el texto que tenemos para memorizar. Primero los Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Siempre pensamos en las cosas materiales, las cosas bonitas, el universo en sí. Si hay cosas bonitas en esta tierra, eso nos lleva a pensar cómo serán entonces las celestiales, los ríos de cristal, los hermosos árboles, los animales viviendo en armonía. Sí, son cosas hermosas, pero el pasaje de 1 Corintios 2:9 tiene una connotación más profunda en lo espiritual, en el conocimiento de Dios, en el descubrir en la palabra de Dios cómo es el carácter de Dios. Cosas que no hemos visto ni han subido en nuestro corazón son las que Dios ha preparado para los que le aman. El temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar esas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa del Padre. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Conflicto de los siglos, página 354. Y aquí entonces finalmente nos lleva esto a una reflexión. ¿Cuántos no se preocupan por el futuro, por la eternidad? Y yo recalco, si no se preocupan por dónde pasarán la eternidad, pues tampoco se preocupan de cómo vivir en esta tierra. De hecho, entonces podemos llegar a la conclusión, ¿por qué tantos viven tan desordenadamente? Y aún, hermanos queridos, ¿por qué tantos cristianos no han comprendido aún qué es la eternidad? Gracias, amados queridos, por haber estado con nosotros, por acompañarnos, por ser fieles. Saludos a todos nuestros hermanos, a aquellos que siempre comentan en nuestra lección. Mi hermano Iván Ávila, que Dios te bendiga, una bendición para usted y toda su familia, y para todos aquellos que están siempre con nosotros. Coméntenos, hermanos, y sus consejos, sus aportes en cuanto a cómo mejorar serán valiosos para nosotros. Que Dios te bendiga, es mi deseo, hermano querido.